Este videotutorial trata del Renacimiento como estilo artístico y especialmente las características de la arquitectura, que es lo que hemos dicho es la parte más importante de este bloque del tema. Pero antes de hablar del Renacimiento, ese estilo artístico que sucede al gótico, recordaban el románico, gótico, Renacimiento, tenemos que ver un poco en qué contexto surge. Por ejemplo, ya que antes hablábamos en el anterior videotutorial del papel de la imprenta, piensa en lo importante que es la imprenta para difundir el conocimiento, para popularizar los libros, hacer que tengan un coste que permita que cualquiera pueda tener libros y por tanto leer y acumular el conocimiento y transmitirlo y difundirlo también. Es decir, lo que algunos autores escriben lo puede leer todo el pueblo, no solo los más privilegiados. El Renacimiento surge en medio de un contexto al que se puede llamar el humanismo, que es una nueva manera de pensar, de ser, etc. La Edad Media pone al hombre en un lugar muy secundario. El centro de todo es Dios. El hombre simplemente está en esta vida para intentar no pecar y esta vida no es la verdadera, sino que la verdadera es cuando uno muere y va al cielo, ¿no? Sin embargo, el humanismo sigue siendo religioso, pero piensa que el hombre ha sido creado por Dios y por tanto es digno, porque ha sido creado a imagen de Dios. El hombre es digno, el hombre merece la pena ser representado con realismo, es bello, y sobre todo el hombre tiene un instrumento que le ha dado la divinidad en su creación que le va a permitir comprender todo lo que pasa a su alrededor, le va a permitir progresar, vivir cada vez mejor, y ese instrumento es la razón. Por eso el humanismo es muy racionalista. Viendo, comprobando, experimentando, uno puede mejorar no solo la vida propia, sino la de todo el colectivo. Los humanistas son personas que tienen una inquietud muy variada. El ejemplo posiblemente más conocido y que seguro que te suena es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci inventa una vez algo parecido a un helicóptero, un tornillo para sacar agua, como una especie de sifón para sacar agua de un pozo. Hace estudios de anatomía, es decir, coge cadáveres, ve cómo están las venas, cómo son los músculos. Se interesa muchísimo por las lenguas tradicionales, pinta, pero también escribe, hace poesía. En definitiva, un humanista es una persona que se interesa por todo. Decíamos cuando hablábamos del descubrimiento de América que uno de los motivos es ese afán por saber, ese afán por descubrir lo nuevo, lo desconocido, ese afán humanista, también de aventura, pero también de conocimiento. A eso es a lo que se refiere el humanismo. Entonces, como vas a ver, el Renacimiento es un arte muy matemático, muy racional, que sospecha, cree que si se aplican determinadas proporciones vamos a construir algo que sea bello para todos. Se fijan los autores renacentistas en la antigüedad clásica. Esto equivale a decir en Roma y en Grecia. De hecho, van a imitar muchos de los elementos arquitectónicos del templo griego o de la arquitectura romana. Por lo mismo que el hombre es bello, digno, etc., también la naturaleza, porque ha sido creada por Dios. Entonces, el arte se inspira mucho en la naturaleza. Si el hombre es digno, ¿por qué no representarle con realismo? ¿Por qué no representarle como es? No de forma tan esquemática como hacía el románico y el gótico. En el románico y en el gótico, el hombre se representa de forma no realista porque en realidad uno no es importante. Lo que es importante es lo que haga. Sin embargo, aquí se intenta plasmar la belleza, sin esquematizar la belleza real de las personas o de los objetos naturales, porque, como decía, han sido creados por Dios y, por tanto, al haber sido creados por Dios, son dignos, bellos, etc. Ya he dicho, la razón, modelos matemáticos, módulos. Ahora vamos a hablar de un módulo, si queréis, de una proporción. Para que tengas una primera idea de qué es proporción. A los chinos la proporción que les parece bella es esta, un cuadrado. Nosotros esto no nos gusta, no forma parte de nuestros cánones, de nuestros módulos. Esto en cambio sí, y esto lo vamos a ver
en los modelos de este mismo ordenador, de una tableta, de un DNI. Casi todos estos cánones, estos módulos, tienen la misma proporción, las televisiones, el cine, etc. Y luego también recurren a la perspectiva para evocar más la realidad, para parecer más realista. Esto se puede poner con esta palabra, más icónico. Tiene más iconicidad, más capacidad de imitar la realidad. Bueno, antropocentrismo. El hombre está, ya lo he dicho, en el centro de todas las cosas. Por tanto, los edificios no son gigantes como esas catedrales góticas, sino edificios más a escala humana, menos, que no buscan tanto lo desproporcionado. Y además que tengan el mismo canon, el mismo módulo que el hombre. Has visto en muchos sitios, y en el libro de texto también está, esa imagen del hombre que sirve para, estos son las manos y las piernas cuando se mueven, que sirve, decía, para dibujar las proporciones geométricas con las que también se construyen los edificios. Y por último, ahora en este periodo los artistas sí firman sus cuadros, sus catedrales, etcétera, porque ahora sí pasan a estar bien considerados. Antes se les consideraba simplemente un artesano, no sé, como un panadero en nuestros días, ¿no? Un panadero no firma el pan. Pues antes muchos pintores hacían bien su trabajo, pero no se consideraban autorizados a firmar, porque no tenían demasiada consideración social, no se consideraban dignos de destacar. Ahora ya sí, firman sus obras y además están apoyados por ricos mecenas. Un mecenas es un burgués normalmente, o un papa, o un obispo, incluso algunos reyes, que se encargan de pagar periódicamente todo lo que necesita un artista para que este artista pueda crear con libertad, para que este artista tenga asegurada su vida y por tanto se dedique a crear, a producir con total libertad. No quiero que te fijes demasiado en el modelo matemático porque no es importante, pero los griegos y los renacentistas pensaban que si componemos algo con esta proporción que ves aquí, va a ser intrínsecamente bello. Entonces, por ejemplo, podría ser, esto lo voy a poner así hacia abajo, como si lo proyectase este lado, ¿no? Aquí tenemos el lado B, de nuevo el lado A y el B. Voy a borrar todo lo demás. Entonces, esto cumple ese canon, esa proporción, que para los, insisto, griegos, en los templos como el Partenón, pero también para los renacentistas, es una proporción bella. Aquí estaría el desarrollo matemático, que se resolvería de esta manera. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si esto midiera 10 metros, esto tiene que medir 10 por 1,61, así que 16,18 metros. Si cumple esa proporción, a la que llaman la divina proporción o el segmento de oro, segmento áureo, entonces lo que resulte de ahí es bello. Entonces van a hacer un edificio utilizando esta proporción de en distintas formas, como vamos a ver. Pero bueno, esa proporción no solo se aplica a figuras planas, también se aplica, por ejemplo, a esta sucesión, esta especie de fractal, ¿no? Es como si el lado largo del rectángulo luego pasa a ser el lado corto del rectángulo mayor, de tal manera que lo que nos da aquí pues es esta llamada sucesión de Fibonacci, pero bueno, simplemente esta espiral. Fíjate en la espiral y con eso me conformo porque el modelo matemático no hace falta que lo tengas en cuenta, pero sería 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Vale, pero ya verás cómo las obras del Renacimiento sí tienen esto, sí usan esto. Si es de lo que se trata, o sea, tú lo único que te tienes que fijar es que las obras renacentistas tienen un modelo matemático. Ni siquiera hace falta que entiendas cuál es. Tú simplemente compruébalo y ya está. Por ejemplo, esta es la Basílica de Santa María de Novella. Y ahora vamos a ver qué modelo matemático cumple. Para empezar, aquí tienes. Esta es la proporción que decía antes, ese segmento áureo, pero si ahora el lado largo lo ponemos como lado corto, lo que nos da es esto. Lo que quiero decir es que no es solo una proporción, sino es un conjunto de proporciones. O viceversa. Esto de aquí también vuelve a cumplir la proporción, pero si lo
si lo reducimos, este de aquí lo reducimos, nos queda este de aquí y este de aquí. Es decir, es un conjunto de proporciones que se van repitiendo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el central que lo cumple y si hacemos con centro en este punto una semicircunferencia, nos dice hasta dónde tiene que llegar cada una de estas otras líneas. Bueno, la verde también cumple el segmento áureo. En definitiva, proporciones matemáticas. Y recuerdas lo que hablábamos antes de esa figura geométrica. Bueno, pues está representada, como ves, en todos y cada uno de los elementos del edificio. Santa María la Novela. Incluso también cada una de las figuras con respecto a las otras. Es un juego continuo de proporciones. Vamos a ver algún ejemplo más. ¿Te acuerdas de...? Vuelvo para atrás, cuando explicaba al principio el modelo, la sucesión de Fibonacci, ¿no? Pues vamos a ver la sucesión de Fibonacci aplicada al arte para construir esta capilla Apache. Lo que se ha hecho es esta sucesión de 4 formas que tienen esa proporción del número de otro. 4 sucesiones de Fibonacci. Bueno, en definitiva, esto lógicamente pues es matemáticamente muy complejo. Aquí la tienes otra vez, ¿no? Pero ya ves que sí se suele emplear. Antes comentaba, esta foto es del libro, antes comentaba que se recurre al arte clásico. Fíjate que aunque sea de forma un poco esquemática, esta pilastra es de arte dórico, jónico y corintio, que son dórico, jónico y corintio, son los 3 estilos del arte griego. Aquí, por tanto, lo que está haciendo es copiando el arte griego, aunque sea no con columnas, sino con pilastras. Pues esto realmente no es una columna porque no está separada, ¿no? Luego, aplica eso que hemos dicho ya. El conjunto de la proporción tiene ese segmento áureo, pero a su vez, cada uno de los elementos también, por ejemplo, este, ¿no? O por ejemplo, este. Y luego, para tener en cuenta la perspectiva, que hemos dicho que es otra de las cosas que emplean con mucha asiduidad los artistas del Renacimiento para que resulte todo más realista, pues si te das cuenta, porque hay que afinar mucho la vista, este almohadillado de aquí es más grueso que este y que este, más grueso y también más grande, de tal manera que lo más pesado aparece aquí y en cambio lo más ligero aparece arriba. Si fuera al revés, el edificio se nos caería. Y hasta lo más simple en cuanto a las ventanas aparece aquí y lo más complejo se dispone hacia arriba. Luego está muy bien equilibrada las líneas horizontales y verticales. Fíjate que hay muchas líneas verticales y 3 grandes líneas de cambio de pisos o del alerón, que se llaman líneas de imposta, 3 grandes líneas que son de tipo horizontal, incluso esta bancada también. Entonces hay un equilibrio entre las líneas verticales, horizontales, es una composición muy armónica, muy equilibrada. Para ellos el equilibrio es algo intrínsecamente deseable, es algo bello. ¿Te das cuenta el templete de San Pietro y Montorio cómo es un conjunto de figuras geométricas que se suceden hasta generar la sensación de perspectiva? Es un conjunto de un cilindro, aquí tienes el cilindro, voy a borrar lo que he pintado ahora para hacerlo más claro. Bueno, pues decía, esto, donde estoy pasando ahora, es un cilindro, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos que ver, lógicamente, también del otro lado. Pero también hay una esfera interna, la podríamos incluso prolongar esta esfera para que veas, bueno, me ha salido solo regular, una esfera. Y luego también se basa en un rectángulo. Entonces es la combinación de 3 figuras proporcionadas entre sí, de 3 figuras geométricas, lo que da forma a esta iglesia. Bueno, aquí ves un poquito mejor lo que decía de lo más pesado abajo, lo intermedio y lo liso, para que el edificio no se nos caiga, ¿no? Si lo
Si estas piedras estuvieran aquí arriba y la pared de abajo fuera lisa, esto pesaría más, entonces visualmente nos tiraría para abajo. Y aquí ves el módulo, pero es que podemos ver el módulo en prácticamente cada elemento, como decía antes. Este es un palacio, ¿eh? Este es el modelo de palacio renacentista. Esto ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero no está mal recordarlo ahora, ¿no? Vamos a ver la geometría que tiene esta composición. Y luego, como ya hicimos en su día, bueno, aquí es muy difícil con la tableta digital hacer esto que estoy haciendo, así que me perdonas si no queda del todo correcto. Bueno, aquí estaría la línea de las ventanas, pero es que incluso las líneas de las miradas de los apóstoles y de muchos de los objetos situados en la mesa tienen esta disposición. Todo converge en el ojo de Cristo, es como decir, yo soy el centro del universo, pero esto dicho en el lenguaje renacentista, es decir, en el lenguaje racional, en el lenguaje matemático. Bueno, por otro lado, este cuadro, si te das cuenta, los colores, bueno, es que está muy desleído el color, porque además es una historia un poco larga de explicar, pero donde está este cuadro en tiempos de Napoleón, en el siglo XIX, era un almacén militar y se encendió fuego, se oscureció todo el techo. El original no era así, era muchísimo más limpio. Pero bueno, si te das cuenta, Cristo tiene rojo y azul y todas las figuras van teniendo rojo y variaciones del azul. En cierto sentido, es como que también cromáticamente todo converge alrededor de Cristo. O por ejemplo, estos están más separados, más juntos, y luego una especie de pausa, más separados, más juntos, y otra especie de pausa. Todo, esto lo ponéis alguno de vosotros, lleno también a su vez de triángulos equiláteros. Cada figura también remarca toda una serie de triángulos. Estos de aquí con actitud más fría y estos más apasionada. Más fría, más apasionada. Todo converge hacia la figura de Cristo. Fijaos si tiene un profundo análisis, estudio matemático.